Hola, buenos días. Dios les bendiga en este hermoso inicio de semana de hoy, 18 de julio del 2022. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite estar aquí una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre es un gusto poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy que estamos a 28, fíjense, 28 grados a estas horas de la mañana aquí en Monterrey, Nuevo León. Algo calorcito, pero agradable. Así que gracias al Señor que nos permite estar aquí con usted. Unos momentos vamos a estar aquí para estar analizando, platicando, hablando de la palabra de nuestro Dios, que eso es lo que debe de ser para nosotros una delicia, poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Claudia. Dios te bendiga. Qué bueno que ya les ganaste a todos, fuiste la primera. Dios te bendiga, Gracias, Señor, ¿verdad?, que siempre estás aquí al pendiente para poder estar aquí escuchándonos. Así que bienvenida y gracias por tu apoyo, porque siempre estás al pendiente de nuestras transmisiones. Así que Dios te bendiga y esperemos cada enseñanza que demos sea de bendición para cada uno de ustedes, y más en estas cartas que estamos estudiando tocante a las tocante a las iglesias del Apocalipsis, que hoy en día, hermanos, eso es lo que se está viviendo hoy en día. Se están viviendo todas estas cosas el día de hoy, pero que bueno, todo es una advertencia. Dios nos las da como advertencia, así que gracias, Señor, por ello. Dios le bendiga, hermana Sara. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana San Juana. Qué bueno que está aquí con nosotros. También te escuché ayer, excelente mensaje de la palabra. Qué bueno, Claudia, qué bueno. Vas a creer que estoy teniendo problemas. Fíjate que ahorita que estás hablando, checa la predicación de ayer, porque ahorita me pusieron ahí que me lo tenían silenciado, que porque que la palabra que yo di tiene derechos otra persona. Le dije, ahora sí resulta que lo que Dios me da de inspiración ahí, resulta que es de alguien más. Entonces, pues ahorita estuve ahí enviando una disputa, porque ¿cómo que alguien va a tener derechos si es algo que yo di allí? Entonces, y mandé la disputa, ¿verdad? Porque pues como también el domingo pasado me hicieron lo mismo, o sea, no sé de dónde sacan eso. Entonces, ¿será que compré una laptop nueva y no entiendo ahí todo nos analizan ahí en mi laptop, todo me analizan, todo me están ahí, pues sí, válgame la redundancia, ¿verdad?, revisando ahí todo. Entonces, y ahorita mandé la disputa, porque ¿cómo que alguien tiene derechos de qué? Si es algo que yo saqué de la Biblia Thompson. Entonces, y el domingo pasado me hicieron lo mismo. Entonces, estoy batallando ahí en Facebook con todo eso. Entonces, ahorita, según iban a reanudarlo otra vez, ¿verdad? Le iban a poner el audio, pero me lo tenían silenciado. Entonces, no sé qué está pasando, me está fastidiando todo esto, pero Dios me ayude, ¿verdad?, a poder hacer bien las cosas, y que Facebook no sé qué rollo traiga aquí para estar molestando y estar silenciando mis predicaciones. Entonces, pues Dios nos ayude. Entonces, ahí checa ahorita allí a ver si otra vez ya se escucha la predicación de ayer, porque la tenían silenciada. Y entonces, pues gracias, Claudia, gracias por tu apoyo y por estar siempre al pendiente de nosotros. Dios le bendiga, hermana Sarita, buenos días, bendiciones, y también bendiciones para todos. Gracias, mi hermana, gracias. Bienvenida, hermana San Juana. ¿Ya está aquí en Monterrey o sigue allá en Tamaulipas? Pues para saludar a su mamá nuevamente. Ahí díganos dónde se encuentra, si en Tamaulipas o ya está aquí entre nosotros, aquí en la ciudad de Monterrey. Ciudad, decía un hermano, ciudad tranquila y segura. Así que díganos a dónde se encuentra, hermana San Juana. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, bienvenida, qué bueno que está aquí con nosotros, ya lista también para compartir la palabra. Hermana Marisol, Dios le bendiga, bienvenida. Y nuestra hermana Noemí,
Y Cuñis, Dios te bendiga, sé que estás trabajando, pero qué bueno que te das el tiempo para estar aquí con nosotros. Good morning, decía Ana Izaguirre, good morning por la mañana. Así que gracias, Cuñis, por siempre estar también al pendiente y estar aquí con nosotros. Fíjate, Cuñis, que nomás a ti te veo allí las insignias todavía. No sé quién más las tenga ya, pero ahí tú siempre estás ahí con tus insignias ya. Así que qué bueno que las has mantenido contigo. Quiere decir que sigues fiel, sigues fiel. Y bueno, gracias, hermana Marisol. ¿Qué tal el calorcito por allá? Hoy, gracias a Dios, está un poco aquí más agradable. Estamos a 28 grados. Así que, qué bueno. En Tamaulipas, hermana, Dios le bendiga. Salúdeme ahí a su mamá. Qué bueno que se da la oportunidad de escucharnos desde allá, desde el ejido de Santa Rosa. Dios le bendiga, mi hermana, dele un fuerte abrazo a su mamá y esperemos en Dios y se recupere pronto y que es de admirarse, ¿verdad? La fortaleza y la fuerza que tiene su mamá hasta el día de hoy. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Que aún se las permite tener entre ustedes. Y bueno, un fuerte abrazo y ahí salúdeme a todos, ahí a Trina, a todos los que ve ahí que me conocen, pues casi a todos. Salúdenmelos, hermanas, los recuerdo mucho, la hermana Eva. Entonces salúdenmelos y a Lidia, Juan Raquel Chávez cuando la ve allí, porque Raquel Chávez es de Juan Rincón, pero salúdenmelos, hermana Betty Perales. Entonces, Pava, hermana, no se siente por ahí todavía Pava, salúdenmela también. Entonces, pues qué bueno, mi hermana que todavía sigue allá en Tamaulipas, qué rico andar por allá. Entonces, un fuerte abrazo, mi hermana, y gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, prima. Dios te bendiga igualmente. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenida. Bendiciones para mi hija Marlene y mi nieto Pablito. Amén. Claro que sí, hermana. Dios los bendiga grandemente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la mejor bendición que nosotros podemos dar, la de Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, te prospere y te dé paz. Así que mi hermana, un fuerte abrazo y saludos para su hija Marlene y su nieto Pablito. Dios lo bendiga grandemente y les mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde ustedes viven, que yo digo que está bien delicioso su clima por allá, hermana Sara. Así que gracias, Señor, que usted puede estar por allá. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez. Como siempre dice a veces, tardecito, pero llegó, pero ahora sí llegó temprano, hermana. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, nuestra hermana Marta. Así es, entonces qué bueno que está aquí. Casi arde la tierra y ya muero mucha gente. Sí, hermana, fíjese que yo el sábado pasado, hermana, como le digo, ¿verdad? Antepasado, se me ocurrió lavar mi camioneta, era como la 1:30 de la tarde o 2. Estábamos a 40 grados, pero la sensación térmica era de 48 grados y yo no me di cuenta. Y mi hermana me andaba muriendo, casi me desmayaba porque anduve limpia aquí y andaba sude, pero sude. Y dije, no voy a parar, voy a lavar mi camioneta de una vez, porque si paro ya no me van a dar ganas. No, hermana, me hice a la sombra porque casi me desmayaba y un dolorón de cabeza, pero me tomé unas aspirinas porque sí, dije yo, esto es golpe de sol. Nomás a mí se me ocurrió salir esas horas a lavar mi camioneta, que mire, le ponía el trapo y se secaba de inmediato yo creo que si le ponía ahí un huevo, hermana, se guisaba ahí en la camioneta. Entonces, fíjese, ha muerto mucha gente por el golpe de sol. Sí, hermana, sí se lo creo, porque si aquí hace calor, porque igual aquí estamos como en Sonora, ¿verdad? No hay ríos, no hay playas, aquí no hay nada cerca, aquí en Monterrey. Así que, bueno, los ríos están pero un poquito más lejos. Entonces sí se siente demasiada la calor, aquí es aire seco, no es ni siquiera húmedo, es aire seco. Gracias a Dios, fíjese bien, que está bien aquí, un poquito bien el clima hoy, porque ha estado lloviendo aquí en Houston, en Port Arthur, aquí en Estados Unidos, ha estado lloviendo y ese fresco, no lluvia, fresco se viene para acá y desde el modo que nos ha amortiguado la calor y sin agua, mi amados, sin agua ya tenemos aquí ¿desde qué será? Me levanté desde el jueves, el viernes,
El viernes me levanté a llenar, desde el viernes que no tenemos agua. Entonces, sí está tremenda ahorita aquí la situación y sin agua aquí en Monterrey batallando con el agua. Entonces sí le creo que se esté muriendo gente. Aquí no hemos sabido si ha muerto gente, pero lo que sí sabemos es que hay mucho pleito por el agua. Eso sí, hay mucho pleito por el agua. Entonces, pero bueno, mis amados, pues todo Dios sabe el por qué está haciendo las cosas, el por qué está sucediendo todo. Solamente Dios lo sabe y lo conoce. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios que hasta ahorita estamos bien. Y bueno, cuídese mucho, hermana Marisol. Aquí compran mucho los sueros con X para los diabéticos y los electroditos para estar tomando, para hidratarse el cuerpo, porque sí está tremenda la calor. Entonces, como comentaba ayer, ¿verdad? Allá en Tijuana, llegaron a 53 grados. Eso es todavía mucho más de lo que estuvimos aquí. Entonces, pues, gracias, Señor, por todo. Dios le bendiga, hermana Nora Velázquez. Dios le bendiga. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Ayúdenme a compartir. Déjeme comparto aquí porque si no se me olvida, mis amados. Empiezo ya la enseñanza y se me olvida. Así que, déjeme aquí comparto y ahorita comenzamos con nuestro estudio de hoy de la iglesia de Tiatira, que dijimos que la iglesia de Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, o es alguien que estaba aliada al pecado, hermanos. Era una iglesia pagana completamente. Entonces, vamos a estar hablando de esta iglesia de Tiatira y más que todo que Dios les dice ahí, ¿verdad? Que Dios les dice ahí a ellos que saquen a esa mujer Jezabel que se encuentra ahí con ellos. Entonces, ya no sé ni qué estoy haciendo aquí, siempre me equivoco y ya no sé dónde comparto. Así que ayúdenos ahí a compartir. Vamos a tener escuelitas de verano para los que estén cerca aquí de nuestra iglesia. Vamos a tener escuelitas de verano. Ahí las hermanas se andan preparando para tener escuelas de verano. Teníamos tiempo que ya no hacíamos porque pues era mucho trabajo, hermanos. Yo lo hacía sola y era mucho trabajo. Bueno, sí me ayudaban las hermanas, pero yo era la que daba las clases y era algo muy, muy cansado. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que ya tenemos, hay unas hermanas que son ahora las que dan las escuelas de verano y que ellas Dios puso en su corazón el hacer estas escuelas de verano y claro que les vamos a estar allí apoyando. Entonces, gracias a Dios por ello. Entonces, pues hay que trabajar, hermanos. Cristo viene pronto y hay que estar trabajando porque ya Cristo viene pronto por su iglesia y nos vamos con él, hermanos. Nos vamos con nuestro Señor. Entonces, pues hay que darle y a seguir porque ya Cristo viene. Muy bien, ahora sí, ya estamos aquí, ya llegamos. Vamos a entrar ahora sí a nuestro estudio del día de hoy. 53 grados, sí. Mayra Esparza, bienvenida. Qué bueno que está aquí con nosotros, Mayra Esparza. Recibo un fuerte abrazo y aquí saludos de todos los que estamos en el grupo. Qué bueno que se añadió aquí a nosotros y que podemos estar aquí ahora sí para compartir la palabra de Dios. Estamos hablando de la iglesia de Tiatira, mis amados. Hay que cuidarnos de la calor, hay que tomar electroditos porque está demasiada fuerte. Y fíjese que esa temperatura que yo vi, que estábamos a 48 grados, lo vi ya a las 7 de la tarde, hermanos. Quiere decir que cuando estaba yo en el sol era más todavía, era más lo que se sentía, pero gracias al Señor, hermanos, que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Cuídese mucho, nútrase bueno, aquí no voy a decir tomen mucha agua porque hay que estar cuidando el agua, pero sí, están tomando muchos electroditos o suerox para poder nutrir el cuerpo. Y pues Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde porque todos hemos estado pensando eso, muy cierto. Si ahorita se siente, como decía nuestra hermana Evelyn Salinas la vez pasada, si ahorita se siente aquí tan fuerte la calor, que hasta pareciera que ver es el infierno, pero nada que ver al infierno,
quiere decir que el infierno va a estar pero mucho peor. Entonces, pues Dios nos mantenga firmes y que cuando Cristo venga nos podamos ir con Él, porque dice la palabra de Dios que aquí en Apocalipsis que todavía el sol va a calentar 7 veces más de lo que ya calienta. Entonces, Dios nos guarde y nos ayude y nos ampare de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Como comentábamos ayer, en otras partes se están sufriendo de terremotos, en otras partes de inundaciones, en otras partes como nosotros de agua y de todo. Entonces, Dios nos ayude y nos guarde y que podamos estar bien con el Señor. Dios te bendiga, Eri. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Saludos para todos igualmente. Saludos y un fuerte abrazo. Y bueno, qué bueno que te agregaste aquí a los que estamos ya listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice así, hermanos, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 28. Decíamos que esta es la carta más larga que Dios le escribe a esta iglesia, que nuestro Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia. Es una carta más larga de las 7, pero que tanto les reconoce algo como les dice de algo tremendo que estaban sucediendo en esta iglesia. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama. Fíjese, aquí le llama el Hijo de Dios, el que tiene como ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Déjenme, le llamo aquí tantito la atención, hermanos. Aquí donde dice semejante al bronce bruñido, está diciendo que el Hijo de Dios está preparado para hacer juicio. El bronce representa el juicio. Entonces, haga de cuenta que le estaba diciendo, fíjese, el que tiene llamas de fuego. Uy, hermano, ojos dice como llama de fuego. Quiere decir que es aquel que te examina, pero hasta lo más profundo de tu corazón, aquel que nos conoce al derecho y al revés, como decimos, dice esto. O sea que está hablando el Hijo de Dios, mi hermano. Fíjese bien, y dice el que está dispuesto, le estoy dando estas palabras así, el que está dispuesto a hacer juicio. ¿Por qué? El bronce bruñido, el bronce era juicio, era donde, como estaba el ábraco, donde entraban, ¿verdad?, para perdón de pecados. Entonces era aquella fuente de bronce que hizo el rey Salomón en el templo. Entonces está hablando de juicio, o sea, que estaba preparado para hacer juicio si no se arrepentía esta iglesia de lo que le está reprendiendo Dios o nuestro Señor Jesucristo al representante de esta iglesia, para que se la lea a todas las iglesias. O sea, para que no, agarró parejo, léesela a todas las iglesias, no nomás te tira, a todas las que están ahí en Asia Menor. Ahí léeselas, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Fíjese bien, hacían el servicio de la comisión, tenían servicio, o sea que eran una iglesia que usaba mucho la evangelización, era una iglesia que trabajaba. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, oiga bien, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, fíjese bien qué fea doctrina tenían. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está algo tremendo, mis amados, lo que Dios habla a lo que nuestro Señor Jesucristo habla a esta iglesia. Y decíamos, mis amados, que esta era la época de las tinieblas. Así decimos de esta iglesia, que es de las tinieblas, o sea que era la época, dijimos que la de Éfeso era la época del apostolado, de donde se esparció la palabra de Dios, y luego dijimos que la de Pérgamo era Esmirna, la persecución, la época de la persecución, Pérgamo, corrupción de la iglesia, porque se había juntado la iglesia con el Estado. Y ahora Tiatira dice auge y supremacía del catolicismo. O sea, sé que aquí ya estuvo peor, porque aquí ya no fue la corrupción o la alianza con el Estado, sino que ahora era la alianza con el clérigo, con el catolicismo, mi hermano. Y es por eso que es una iglesia, es una carta más larga, porque empezaron, hablábamos el viernes, hablábamos de la palabra ecuménico. Es que yo digo ecuménico, ese era mi error. Ecuménico. Decíamos, ¿qué era esa palabra? Y nos preguntaba un hermano que si estamos viviendo ese tiempo de la iglesia de Tiatira el día de hoy. Ya lo estamos viviendo porque ya sucedió, hermanos. Ya sucedió, es cuando entró lo del G12. El G12 es una doctrina de la católica. Es algo que hizo un monje que empezó eso con el G12. Entonces, aquí hay otra palabra que se le llama el G12, pero que de hecho las iglesias católicas, las que tienen así una cruz y un círculo, se trata de que tienen esa doctrina de un tal Ignacio Tamayo, algo así, un sacerdote católico que fue quien metió eso del G12, que es algo diabólico todo eso, hermanos, del G12. Entonces, conocí a mucho cristiano que entró en eso y terminó en divorcio, y terminó en adulterios, y terminó en depresión, y terminaron en tantas cosas, cristianos que entraron a eso. Entonces, en ese entonces, eso era lo que sucedió a esta iglesia, que se unió a la iglesia católica y metieron una doctrina que Dios les llama las profundidades de Satanás. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga. Qué bueno que pasas a saludarme. Sé que trabajas mucho, sé que andas trabajando, pero gracias por darte este minutito para pasar y saludarme. Dios te bendiga. Igualmente te amo y te mando un fuerte abrazo, manito. Cuídate mucho y que tengas un excelente inicio de semana. Dios te bendiga. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con esta iglesia, hermano. Se llama la ecuménico, que metieron doctrinas que no iban, ¿cómo le podría decir? Hicieron una alianza con el cristianismo. De hecho, se lo voy a leer aquí para que usted lo pueda entender. Dice, ecuménico, dice, es ecumenismo o relacionado con él. Dice, que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo o a todos los países y a todos los tiempos. Esa es la palabra. Pero dice, el ecumenismo es la tendencia o movimientos que buscan la instauración, fíjese bien, la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. Óigalo bien, hablando de cristianismo, supuestamente a los católicos les dicen cristianos, hermanos, porque al principio así se llamaban. Dice que por primera vez les llamaron cristianos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando hicieron esta unidad, cuando agarró fuerza el Imperio Romano, el catolicismo, que empezaron a mezclar las doctrinas, es por eso que Dios es donde se levanta en contra de esta iglesia y le dice, léeselo a todas las iglesias de esa alianza que habían hecho, que era el ecumenismo, que aquí le llaman
profundidades, hermanos, de Satanás, pero, o que aquí les llaman cristianos, pero en realidad, pues es que resulta que ahora los católicos también se llaman cristianos, se dicen hermanos entre ellos. También he escuchado a los testigos de Jehová que ya se dicen hermanos entre ellos, y a nosotros los católicos nos llaman los hermanos separados. Así es como nos llaman a nosotros. Entonces, por eso le estoy diciendo que esto como que le dan, como que están diciendo los católicos, que les dicen cristianos, quisieron hacer esta alianza de unir todas las religiones, unirlas en uno solo. ¿Qué es lo que está ahorita en este tiempo? Es lo que está haciendo el señor Francisco, el que está allá en Roma. Él está haciendo eso, quiere hacernos creer que somos uno, le da más preferencia al Señor Jesucristo y no tanto a la idolatría o las imágenes como lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un hombre que llenó de idolatría al mundo entero, que fue quien canonizó demasiados ídolos, algo que este Papa, Francisco, no lo está haciendo el día de hoy. Supuestamente le da mucho énfasis a Jesucristo, pero ¿por qué es eso, hermanos? Supuestamente quieren unirse y que se vea que todos somos iguales y que no necesitas cambiarte de iglesia porque dicen varios católicos, ¿verdad? Dice, ¿para qué me voy al cristianismo si es igual, es lo mismo? Ya tienen, ¿verdad?, sus misas ahí carismáticas, ya tienen su noche de sanación, ya tienen sus noches del Espíritu Santo, y bueno, supuestamente ya cantan, hermanos, ya cantan nuestros coros en la iglesia católica, ya tienen grupo ahí. Vi la vez pasada ahí en YouTube que estaba un sacerdote ahí cantando, ¿verdad? Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, y todos ahí cantando, hermanos, con un grupo. O sea que ya se están pareciendo a nosotros, así que va a decir el católico, ¿para qué me cambio? Si ya es lo mismo, ya estamos iguales. Entonces, y a nosotros nos dicen los hermanos separados. Entonces, ¿por qué le dicen así los hermanos separados? Porque lo sacan allá de Primera de Juan, donde dice, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, pues hubieran permanecido con nosotros. Pero como no eran de nosotros, pues se separaron y salieron. Entonces dicen que nosotros salimos de ellos. Y es al revés, porque lo primero que fue el cristianismo, fue Jesucristo, fue quien vino aquí y fundó, enseñó, discipuló, válgame la redundancia, a los discípulos, mandó a que se esparciera la palabra de Dios. Y entonces el ecuménico o ecumenismo, eso es lo que hoy está sucediendo el día de hoy, pero que empezó desde hace años atrás, donde quisieron hacer todos uno, donde salió esto del G12 ahí, de Ignacio de Loyola, de Loyola, algo así, que fue quien sacaron esto y fue lo que empezó. Que le estoy explicando esto porque un hermano me dijo que si esta época fue en aquel entonces o que si la estamos viviendo el día de hoy. Esta época pasó ya, hermanos. Ahorita estamos en el tiempo de la apostasía, donde muchos se están retirando del camino de Dios, donde muchos están ¿cómo le podría decir? Alejándose, porque se le está haciendo algo difícil el permanecer en el camino de nuestro Dios. Ceci, Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga, bienvenida. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Me dio mucho gusto verte ayer ahí en la iglesia con nosotros. Entonces, eso es lo que estaba diciendo, que estaban buscando de diferentes confesiones religiosas cristianas y separadas, o sea, separadas, que supuestamente que somos nosotros, los separados, para que se unieran, hermanos. Le estoy diciendo porque ahorita le voy a leer cómo se introdujo el catolicismo a la iglesia cristiana. Dice, ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa y se usa para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones. ¿Ve? La unificación, o sea, que todos seamos uno,
que todos, o sea, por eso, si usted se fija, hermanos, los testigos de Jehová ya le presentan a Jesucristo, ya se lo presentan, antes no, antes decían que no y que no y que no, ahora ya le hablan de Jesucristo. De hecho, en Semana Santa pasan la pasión, la película de la pasión de Jesucristo, e invitan a la gente, pero es un engaño, porque ya cuando están adentro, ya cuando van a sus pláticas, les empiezan a hablar de Jehová, porque a Jesús lo tienen como un profeta, y Jesucristo no es profeta, aunque allá en el Éxodo, allá con Moisés le dice el Señor, te levantaré profeta de en medio de vosotros. Entonces, pero Jesucristo es Rey de Reyes, es el Hijo de Dios, algo que no aceptan los testigos de Jehová. Dicen que no es hijo de Dios porque Jehová uno es. Entonces, y allá, ¿verdad? Allá parece que es Isaías, ay, no recuerdo bien, si es el 55, 57, no recuerdo de Isaías, pero está en Isaías donde le dice, oye Israel, Jehová uno es, y si viene otro dándote salvación, no le aceptes. Entonces, ellos se agarran de ese texto. Entonces, ya cuando están dentro de los testigos de Jehová, pues ya les empiezan a decir que no, que Jesús es un profeta, que no es el Hijo de Dios, y bueno, es un engaño, pero usan a Jesucristo. Igualmente en la Iglesia Católica ya están usando a Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió en la iglesia de Tiatira? Que empezaron a unificarse, a hacerse uno, y que Dios se levanta en contra. Es que metieron a María como la Madre de Dios. Ya no fue Jesucristo, fue María. La principal que recibe adoración en la Iglesia Católica es María. No tienen a Jesucristo como el Señor y Salvador, tienen a María, dicen Dios te salve María, y dicen, ¿verdad? Ruega por nosotros. Dicen ellos que María es la intercesora, que María es la que intercede por ellos. ¿De dónde agarran esto, hermanos? Pues resulta que lo agarran de allá de las primeras bodas, la primera boda donde asistió nuestro Señor Jesucristo, las bodas de Canaán, donde la gente va y se acerca a María y le dicen, ya no tenemos vino. Entonces María va y le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no hay vino. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, pues María voltea y dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces de ahí agarran que María es la intercesora. Entonces, por eso dicen un hermano, ¿verdad? Ahí en chiste dice, es la primer boda mariana a la cual católica a la cual asistió nuestro Señor Jesucristo. Dicen que porque se acercaron a María y no a nuestro Señor Jesucristo. Entonces de ahí agarran que María es la intercesora, que María intercede por nosotros al Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, cuando nuestro Señor Jesucristo se rompió el velo, cuando Él murió, cuando Él entregó el Espíritu y se rompió el velo, dice allá en Hebreos capítulo 7, que nosotros tenemos entrada al Padre. Ahí se nos abrió entrada a todos aquellos los lavados con la sangre de Jesucristo, a todos aquellos que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, que nos apartamos del pecado. Dice que a todos nos abrió la entrada para que entráramos a tener comunión, a la presencia de Dios. Entonces, ya no es María, María también necesitó de salvación. Si usted lee allá cuando visitó ahí a su prima, a la mamá de Juan el Bautista, a Elizabeth, dice que cuando la visitó, brincó, Juan el Bautista brincó en el vientre de su mamá y le dice Elizabeth, ¿verdad? que es bienaventurada, y que allí también es donde dice que María aún necesita de salvación, Dios te salve. Entonces, aún María necesitó de la salvación, necesitó aceptar a Jesucristo como Salvador también, como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, esto es lo que hace el ecumenismo, que quieren que todas las religiones, todas las denominaciones se alíen y sean una, que eso está sucediendo desde años atrás. Eso está sucediendo, que quieren que todos seamos uno. Todos supuestamente, le digo entre comillas,
predicando a Jesucristo, pero que no todos lo tienen como el Hijo de Dios. Entonces, a María la tienen como la Madre de Dios. Ahora resulta, ¿usted cree? Si Dios no tiene principio ni fin. Dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, no tengo principio, no tengo fin, y resulta que María es la Madre de Dios. ¿Cómo estuvo eso? Entonces, que en realidad la Biblia no lo dice así, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y le quería decir que es el ecumenismo, para que pudiéramos entender lo que sucedió aquí en la iglesia de Tiatira, donde empezaron a meter doctrinas de la iglesia católica. Dice, ecumenismo tiene un significado eminente. Dice, distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrinas, de historia y de tradición o de práctica. Nosotros no llevamos las tradiciones de la iglesia católica. Entonces, por eso dice, separados de las tradiciones y de la doctrina. Y decíamos, ¿verdad?, que mucho cantante, mucho predicador se unieron con el Papa Francisco a tomar un acuerdo en el cual, para poderles soltar, decíamos, las plataformas, para poderles soltar televisión, para poderles soltar auditorios muy grandes, no deben de hablar doctrina. Entonces, si se fija, casi hablan mucho Dios, de Dios, y muy poco meten a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros aquí hacíamos eventos antes de la pandemia, que hacíamos eventos aquí en la Alianza Cristiana, aquí en la alianza en la cual nosotros pertenecemos, nos decían, sí les vamos a prestar el gimnasio o lo que pedíamos, pero no hablen de religión. O sea, refiéranse a Dios, nada más a Dios, no al nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, o sea, digan Dios y listo. Entonces, y por eso ya se nos dificultaba mucho pedir auditorios, porque nos decían que no habláramos de doctrina. Entonces, pues, gracias Señor por ello. Dice aquí, déjenme le hago unos comentarios. Dice aquí, se acaba de morir. ¿En serio? ¿Fue una noticia de hoy? ¿En serio? No se murió él, ya me acordé. Se murió Benedicto, Claudia, Benedicto, el que era antes del Papa, el que renunció. Benedicto, el que renunció y le cedió el lugar al no Francisco, al señor Francisco que está en Roma. El que se murió fue él. De hecho, Benedicto lo dirigía y lo aconsejaba a este Papa. Así que el que murió fue Benedicto VI, no sé cómo se había puesto, pero él fue el que murió, no fue Francisco, murió Benedicto. Entonces, que ese hombre era narcisista, y también es de los nazis. Entonces, él era el que todavía regía y todavía mandaba desde donde estaba. Entonces, que es la historia de los papas, y que habla de la Biblia, uno que va a durar poco tiempo, que en este caso se lo agregaron a Benedicto, o a Juan Pablo VI, que también duró muy poco en el papado. Entonces, le decían el Papa Negro a Benedicto, que era el Papa Negro. Entonces, él fue el que se murió, Benedicto. Mi tía siempre discute con que la iglesia católica fue la primera iglesia. Pues sí, pero no es cierto. No es cierto. Dice, por primera vez se les llamó cristianos. Está ahí en el libro de Hechos, en la epístola de Hechos. Amén, gracias, hermano. Evelyn, Dios te bendiga, prima. Buenos días. Qué bueno que ya te agregaste aquí con nosotros. Ay, un fuerte abrazo a mi primo. Dios les bendiga, les amo. Y qué bueno que nos saludan y que están aquí con nosotros. Un fuerte abrazo a mi primo Gerardo, Dios lo bendiga. Sé que también ahorita está desayunando contigo porque va a trabajar, así que Dios lo bendiga y lo guarde de todo peligro y le permita regresar con bien nuevamente, prima. Un fuerte abrazo para los dos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir, prima. Gracias por ayudarnos a compartir. No, la semana pasada, sí, falleció el que renunció, sí, fue Benedicto. Lo vi aquí en las noticias porque ahora resulta que aquí en la lab, en una aplicación que tengo, pues abro la lab y lo primero que me salen son todas las noticias. Entonces, Benedicto fue el que murió, el anterior a este Papa Francisco.
Y bueno, mis amados, de eso se trata esta iglesia de Tiatira, esta iglesia comerciante, esta iglesia que no tenía mucho que elogiarle, no era muy grande, pero que era muy hermosa porque estaba ahí en la frontera de ser comerciante. Entonces, estaba escuchando de un pastor que dice que son comerciantes y como comerciantes, pues hacían lo que nosotros ahora le llamamos sindicatos. Entonces, estos sindicatos los obligaban a que tenían que tener sus doctrinas para poder estar ahí ejerciendo. Entonces, gracias, prima. Entonces dice aquí, vamos a ver qué dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjese que le digo yo que es comerciante porque allá en Hechos 16 habla de una mujer Lidia que dice que venía de hacer negocios de Tiatira, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, que no necesitó hacer un auditorio ni hacer una campaña, simplemente empezó a predicar y aquella mujer sintió el Espíritu Santo y sintió la palabra y pudo aceptar la salvación allá con el apóstol Pablo, y entonces está diciendo que venía de hacer negocios, aunque dicen Pablo, bueno, sí, yo tenía entendido que era Pedro, pero parece ser que es el apóstol Pablo. Déjeme veo, es que aquí dice que es el apóstol Pablo, pero parece ser que yo tengo entendido, o a menos que la esté confundiendo con aquella que hacía todas las túnicas, pero vamos a ver aquí 16:14 para no errar. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, fíjese bien, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo, es cierto, a la palabra que Pablo decía. Sí, ya me acordé, Pedro le estaba predicando a Dorcas. Dorcas era la que hacía las túnicas y esta es Lidia, a la cual estaba predicando el apóstol Pablo. Dice que hacía negocios en Tiatira, por eso le decimos que era una ciudad de negociante. Y dice aquí la más larga de las cartas va dirigida a la menos importante de las ciudades. Tiatira no tenía ninguna importancia por motivos religiosos, tan solo un altar, fíjese bien, de adivinación que precedía de una pitonisa llamada Zambate. La iglesia de Tiatira tampoco corría peligro de sufrir persecución, o sea, no fue una iglesia que se le perseguía. Y sigue diciendo esta carta de nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Sabemos, hermanos, dice, sabemos menos de Tiatira que de ninguna de las áreas de las 7 ciudades y de todas las 7 cartas. Esta es la más enigmática, porque le dice: yo conozco tus obras. La carta continúa en un término de la más alta alabanza en el amor. Fíjese bien, antes de la fe ellas tenían amor, tenían lealtad y tenían servicio, y la constancia de la iglesia invitaba a una felicitación. Fíjese que le dice el Señor: yo conozco tus obras, o sea, sé que tienes amor, o sea, que has cumplido con la misión que dejé, que has salido a predicar. Esta iglesia no sufrió persecución. ¿Por qué no sufrió persecución, hermanos? Porque era revuelta, era una iglesia pagana cristiana. Así que no sufrió persecución porque pues estaban, como quien dice, como en un acuerdo. Entonces, le dice: has perseverado aún en esto que los están obligando a hacer alianzas. Y lo primero que le dice: que tienes amor. Es muy importante tener amor para hacer las cosas de nuestro Dios. Así que dice aquí que tienes amor y que eres lealtad, o sea, que eres leal, y servicio y constante. Fíjese, le dice todo, y al último también le dice: y tienes fe. O sea que la fe es muy importante para hacer todo, porque podemos ver, ¿verdad? Déjeme le leo aquí tantito. Dice, y aquí tenemos 6 palabras de alabanza para esta iglesia en esta época de oscurecimiento espiritual. Acuérdese que estaba en la época de las tinieblas, donde el catolicismo empezó a invadir
al cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque pues se quedó con el imperio romano. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, continuó el imperio romano. 70 años después destruyeron Jerusalén y se quedó Roma. Entonces, por eso se dice que a nosotros nos dicen separados, pero en realidad la primera iglesia que se fundó fue el cristianismo, no el catolicismo. Entonces dice aquí, las obras son en realidad las credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, escribió, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay mucho hijo de Dios que sabe mucha Biblia, que está siempre en la iglesia, pero que no es servicial, mi amado, que no tiene obras. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, esta iglesia le está elogiando, dice que tienes fe y que tienes obras, o sea, eres alguien que siempre está trabajando, eres alguien que está activo en mis cosas, en mis negocios, como se le dijo al Señor Jesucristo, como dijo, no sabes que en los negocios de mi Padre he de andar. Entonces, mis amados, era una iglesia muy trabajadora, y que le digo, pero hay cristianos que son de mucha Biblia, pero que no tienen obras, no les gusta trabajar en las cosas de Dios, no les gusta ayudar con el aseo de la iglesia, no les gusta limpiar ni siquiera una silla, no les gusta levantar un papel de la iglesia, le digo porque todo está ahí en la iglesia, no les gusta visitar, no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar, de todo se queja, nomás está criticando y murmurando lo que se hace en la iglesia. Hay personas así, mis amados, que son salvas, pero que no tienen obras. Pero uno que es salvo por gratitud, hermanos, por amor a Dios, uno hace el servicio, uno sirve a los demás, ayuda, decíamos en días pasados, ayudamos a aquel que cae en pecado y no murmuramos, sino que vamos y le ayudamos a levantarse, a restaurarse y a traerlo nuevamente a la iglesia. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Y dice aquí, la iglesia de Tiatira significa la palabra aquella que no se cansa de fornicar. Las condiciones de esta iglesia representan proféticamente el periodo de la iglesia, fíjese bien, la situación de la soberanía papal o pontifical por el obispo de Roma. El principio del siglo VII, extendiéndose hasta el tiempo de la Reforma bajo Martín Lutero, en el año 1520 después de Cristo, dice aquí, durante este tiempo la iglesia adoptó muchas enseñanzas del paganismo que fueron unidas a las enseñanzas cristianas. Fíjese bien, durante ese tiempo, acuérdese de Martín Lutero, que fue quien pegó las 75 reformas allí en las puertas de aquel castillo de Stamburgo, algo así dice, Stamburgo, algo así, las pegó. Y dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo aún compraban su salvación, hermanos. Compraban su pedacito de cielo con las indulgencias. Y Martín Lutero se dio cuenta que no era así, que nadie podía comprar la salvación. Usted compraba un pedacito para cuando usted muriera, usted se iba al cielo. Válgame, ¿usted cree? Pero eso era lo que hacía. Y entonces, eso era la lucha de Martín Lutero, que fue un monje que salió de ahí, por eso hablan que salieron de nosotros, o sea, salió de ahí y pegó la reforma hasta el día que nosotros somos ahora. Los protestantes salimos ahí de Martín Lutero, por eso dicen que nosotros salimos de ellos, los cristianos, pero por Martín Lutero. Entonces, él se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Entonces, pegó las indulgencias y dijo, eso es mentira, eso no es cierto, y salió, y de ahí salimos nosotros los protestantes. Los protestantes salimos allí en el año 1520. ¿Cuándo sucedió esto? El 31 de octubre, mi amado hermano. El 31 de octubre, este monje, cuando se dio cuenta, dice que él a escondidas fue y empezó a imprimir y a traducir la Biblia, la empezó a imprimir y empezó a distribuirla. Por eso era la persecución de la Iglesia Católica en contra de Martín Lutero, porque fue el que empezó a imprimir la Biblia y llegó hasta nosotros, los protestantes, los que protestamos en contra
de la Iglesia Católica. Entonces, de ahí salimos, y eso era lo que sucedió en este tiempo de la Iglesia de Tiatira, que en realidad no salimos de ahí, hermanos. El cristianismo ha surgido, fue la primera desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo significa seguidor de Cristo, de Jesucristo. Entonces, pero de ahí salió Martín Lutero. Dice, durante este tiempo la Iglesia adoptó muchas enseñanzas del paganismo que fueron unidas a las enseñanzas cristianas para poder tener una forma de religión en la cual se podían unir cristianos, fíjese bien, y los paganos, en la cual se podían unir los cristianos, lo volví a leer, y los paganos. La Iglesia va de corrupción política en corrupción eclesiástica. Dice, versículo 18, bueno, eso ya lo vamos a ver, dice, prerrogativa de Cristo. El Hijo de Dios es muy censurable que el romanismo llame a María la Madre de Dios. Cristo es llamado el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre en la Biblia, mis amados, y nunca en la Biblia es llamado el Hijo de María. Aunque ella era su madre, según la carne era su madre, pero no por eso la Biblia le llama la madre de Jesús. La Biblia le llama el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero nunca le llama el Hijo de María. Entonces dice, la Iglesia Católica Romana apóstata ha puesto a una mujer en lugar del Hijo de Dios. Puso una mujer, por eso le digo, ellos adoran y veneran a María en lugar de adorar y venerar a quien dio la vida por nosotros. María no dio la vida por nosotros, María no resucitó, aunque la Iglesia Católica dicen que la Asunción de María, dicen así, la Asunción de María, o sea, dicen que también que María no murió, que María ascendió al cielo, algo que no dice la Biblia, algo que no es así. Entonces, de ahí sacan eso, que María, la Asunción de María, y en lugar de entregar la adoración a Dios, a Jesucristo, que fue quien dio la vida por nosotros, quien fue quien derramó su sangre, que fue el Cordero sin mancha, sin pecado, porque María, después de que nació nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que ella tuvo más hijos, que José la conoció. Al conocerla José y al tener ella más hijos, decimos que ahí es donde está el pecado original. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo era sin pecado? Porque no hubo un varón que pusiera su semen, sino que él dice allá en Mateo 1:18, y lo que en ti hay del Espíritu Santo es, o sea, era el Espíritu Santo en María quien vino y reposó sobre ella para que naciese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y la Iglesia Católica tiene a María como la primera, o sea, como la primera para recibir la adoración. Así es, hermana Sara. Voy a buscar aquí una cita que está aquí en Efesios 4:15, refiriéndose a lo que dice que la Iglesia Católica puso a una mujer para que recibiera la adoración. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol Pablo nos dice allí en Efesios que quien es la cabeza de la iglesia es Jesucristo y no es María. María no es la que rige, María no es la que gobierna. María, miren hermanos, esa adoración viene desde allá, desde Moisés, allá donde les dice, y no pondrás nada debajo del árbol frondoso de aquella diosa Isiris, que era de la fertilización. Y luego allá en Jeremías le hablan de la reina del cielo, que adoraban a la reina del cielo y que decían que les iba mejor con la reina del cielo. Fíjese, allá en Jeremías ya estaba eso. Y luego después acá en los Efesios, que era la Diana. O sea que nomás le fueron cambiando el nombre y ahora es María. Pero entonces es la misma diosa que siempre han adorado y que mucho judío se fue tras esa diosa Osiris, que es la del Starbucks. Es la imagen que tiene ahí el café de Starbucks. Entonces, que era la
desde mucho atrás viene ese paganismo y que siempre se ha querido introducir para que Dios, como decíamos de Balaam, ¿verdad? Que hizo que el pueblo de Dios fornicara con las mujeres paganas. Como vio el diablo que no podía lograrlo, destruir la iglesia cristiana, ¿qué hizo? Dijo, bueno, me voy a hacer a ellos, me voy a introducir entre ellos y así la podré destruir desde adentro. Así que es lo que le digo ahora. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues ahora ya cantan, ya predican, ya hablan de nuestro Señor Jesucristo, ya hablan en lenguas, supuestamente hay sanidad, los ungen con aceite, o sea que es una copia de nosotros los cristianos. Si ellos fueran los verdaderos, no tendrían por qué copiarnos. Si dicen que somos falsos, no tendrían por qué copiarnos. Pero entonces quiere decir que somos los verdaderos, porque nos siguen copiando. Entonces, eso es lo que sucedió, que empezó el catolicismo a meterse y a querer que se adorara a María y no a nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso dice aquí que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Después le leo estas citas que están por acá de los demás versículos. Muy bien. Entonces, mis amados, eso es lo que sucedió en la iglesia de Tiatira. Y dice aquí, muéstrame tus obras y yo te mostraré las mías. Dice, y añade, y amor. Dice, es una iglesia que demanda amor, que reflejaba el amor de Dios en sus obras. Y añade fe. Esta iglesia, además de obras de amor, demostraba tener viva su fe, su esperanza y su certeza. Además añade servicio y tu paciencia. Fíjese que era una iglesia bien trabajadora, pero mezclada con el paganismo, mis amados, que eso es lo más tremendo, mezclada con el paganismo, aunque era muy trabajadora, aunque tenía fe, aunque tenía paciencia, tenía amor, pero estaba mezclada con el paganismo. Entonces dice aquí, dice, debido probablemente a las pruebas que tuvieron que soportar durante todos aquellos años, y continúa, tus obras postreras son mejor que las primeras. Es decir, que en esta iglesia las obras de incrementación en lugar de disminuir en el tiempo, estas 5 virtudes son generales en el interior de los creyentes por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios tiene estas virtudes, hermanos, en uno. Todo hijo de Dios tiene fe, tiene amor, tiene paciencia. Trabajamos en la obra de nuestro Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, Librado Somarripa. Ya no le habíamos visto por aquí, pero qué bueno que ya se añadió nuevamente aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y saludos hasta San Antonio, Texas. Dios le bendiga, mi hermano, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué bueno que se da el tiempecito de estar aquí con nosotros para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que, mis amados, esto es lo que sucedió con esta iglesia. A pesar de que tenía todas las virtudes de los cristianos, pues estaba mezclada con el paganismo. Entonces dice aquí, continuamos leyendo, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. A continuación dice, viene la condenación de una mujer llamada Jezabel, que podría ser el seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció gran influencia en la iglesia, similar a como Jezabel influenció en los judíos en el Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Aquí esta mujer Jezabel está acusada de enseñar 2 cosas: comer carne sacrificada a los ídolos y cometer fornicación. Fíjese bien, mis amados hermanos. Esta Jezabel se dice, hay unos que dicen que es la iglesia católica. Jezabel es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica come todo lo sacrificado a los ídolos. Todo, usted los puede ver ahí, sacrificándole ahí, que haciéndole comida, decíamos el viernes pasado, comiendo ahí, haciéndole la comida. Se lo digo porque nosotros en un tiempo fuimos católicos, bueno, cuando era yo niña,
Yo llegué al evangelio a los 11 años, pero yo recuerdo que cuando mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia católica, que para hacer la primera comunión, hermanos, nosotros no le veníamos. A mí me daba mucho miedo ver esa iglesia allí adentro, ver la guadalupana allí, me daba mucho miedo ver, y nos veníamos, mi mamá nos dejaba, pero mamá llegaba y de ratito llegábamos nosotras, no le veníamos detrás, porque a menos a mí en lo personal me daba mucho miedo entrar a esa iglesia. Entonces mi papá, pues según él, para hacernos conocer la iglesia católica, compró una guadalupana, un cuadro grandísimo, hermanos, grandísimo. Lo compró y la trajo, muy grande, muy bonita. Y entonces cuando mi papá llegó con ese cuadro aquí en nuestra casa, nosotras, que éramos niñas, le dijimos a mi mamá, qué bonita muñeca trajo mi papá, mira la muñeca que trajo. Entonces mi papá le dijo a mi mamá, oyes, enséñale a estas niñas y diles que es la Virgen de Guadalupe, no es una muñeca. O sea, ¿por qué le están diciendo una muñeca? Y por eso mi mamá pues tomó la decisión de irnos a inscribir, que para hacer la primera comunión, para que nos enseñaran, hermanos, quién era la Virgen de Guadalupe. Entonces, pero ahí enseguida mi mamá fue salva. Entonces, ¿por qué le digo? Porque yo recuerdo que una vez mi mamá le hizo el rosario, un 12 de diciembre, y hizo unos tamales y unas gorditas de azúcar, algo así. Hizo que para hacerle el rosario una sola vez, hermanos. Fue lo que hizo mi mamá, porque luego nos hicimos cristianos y mi mamá quemó ese cuadro era de fibra de vidrio, que cómo batalló mi mamá para que se quemara ese cuadro. No prendía, hermanos, no prendía. Y mi mamá le había echado gasolina al cuadro, le había echado gasolina y no prendía. Hasta que dijo mi mamá, en el nombre de Jesús, quémate, y le aventó el cerillo y prendió aquello. Entonces, por eso le digo que esta mujer Jezabel podría ser la iglesia católica. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros los cristianos, cuando allá en los hechos se está peleando en que si nosotros deberíamos de cumplir la ley, que discuten Pedro y Pablo, que porque decían que nosotros nos teníamos que circuncidar, que nosotros teníamos que cumplir la ley si queríamos ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces se hace una discusión ahí en los Hechos. Usted puede leer el libro de los Hechos, está preciosísimo ese libro, que se meten a juicio, mis hermanos. Nos llevan a juicio entre el clero y empiezan, dice, es que estos, y empieza la discusión hasta que se llega a un acuerdo y se manda una carta donde se dice, diles solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de fornicación y de idolatría, para que podamos ser salvos. Nosotros, los gentiles, nosotros, solamente que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de comer sangre, de fornicación y de la idolatría. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que hizo la iglesia católica, meter a que se comieran lo sacrificado a los ídolos, y que lo hicieran también los cristianos de ese tiempo. Entonces, es por eso que decimos que esta iglesia, a pesar de que tenía muy buen trabajo, tenían amor, fe, y estaban resistiendo a esto que querían introducirse a la iglesia cristiana. Entonces, por eso les llama la atención allí nuestro Señor Jesucristo con su carta. Dios te bendiga, nena, bienvenida, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, nena. Dice Ludi, y yo le decía a mi mamá, quédese usted también así, ¿por qué no nos gusta ir? Sí, cierto. Sí, Ludi le decía, quédese usted también, ¿por qué no más viene y nos deja a nosotros aquí? Quédese usted también con nosotros, es cierto. Dice, hermana, mi paso, ¿cómo, hermano? Dice, saludos. No le entendí, hermano Librado Samarripa. Dice, hermana, mi paso, ¿qué será eso? La hermana Ceci dice, hermana, a mí también nunca me gustó la iglesia católica y hacía lo mismo. Me dejaban para prepararme para la primera comunión, pero la gloria es para Dios, nunca la hice. Nosotros tampoco, hermana, nunca la hicimos.
nos hicimos cristianos, esa fue nuestra primera comunión, ir a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros tampoco la hicimos, nadie la hizo de aquí de la casa, porque pues, nos hicimos cristianos y tuvimos la primera comunión con nuestro Señor Jesucristo, aceptándole en nuestro corazón, que esa es la verdadera comunión. Empezamos a tener comunión con nuestro Dios. Dice nuestra hermana Sara, dice, en las imágenes están los demonios, mi hermana, que en paz descanse. Vio algo horrible en un altar de una vecina en la enramada. De una vecina que en paz descanse. Pues si no era cristiana no está descansando en paz, hermana. Pero dice que vio demonios. No, y sí, hermano. Si usted busca allí en YouTube, que dicen los demonios detrás de la guadalupana, ahí en la pintura, le van a mostrar todo lo que hay ahí en la pintura de la guadalupana, todos los demonios que hay allí, en lo que le ponen, en el manto ese que tiene así alrededor. Entonces, y bueno, eso es lo que sucedió en este tiempo, que empezaron a querer la católica, querer empezar a ejercer dentro de la iglesia cristiana. La vio antes de morir, santo de la gloria. Oh, pues sí, mi amada. Sí, pues son revelaciones que Dios hace para darnos, muchas veces la misericordia de Dios lo hace para podernos quitar, hermanos, quitar la venda de los ojos, porque si usted lee ahí en 1 Corintios donde dice, y lo sacrifican a los demonios, así dice, no comerás de la mesa de los demonios, así es como la clasifica el apóstol Pablo a estos ídolos de barro, ídolos de lo que sea, a eso, así lo clasifica, y le dice lo sacrificado, no comerás, dice, de la mesa de los demonios. Así lo pone también el apóstol Pablo. Dice el hermano Librado Samarripa que me daba miedo cuando miraba todas las imágenes en la iglesia católica. Como que ya éramos escogidos, ¿verdad, hermano? Ya éramos escogidos, porque hasta ahorita que ustedes están comentando que también les daba miedo, yo nunca había oído a alguien más, aparte de nosotros, que nos diera miedo. Pero mire, y aquí la hermana Sara, y dice que esta mujer, antes de morir, esta hermana también vio todos los demonios en ese cuadro, y nuestro hermano también dice que le daba miedo. Bueno, ya no éramos los únicos que nos daba miedo estar allí, entrar a ese lugar. Gracias al Señor que nos hizo salvos, nos salvó y no hicimos la primera comunión. Entonces yo creo que éramos seleccionados, hermano. Éramos predestinados para ser cristianos, porque no fuimos. Hay niños que les llama la atención todo eso y que quieren estar ahí, pero gloria a Dios que nosotros no nos gustó estar ahí. Entonces, eso es lo que pasó, mis amados. Por eso se dice que a lo mejor esta mujer, Jezabel, porque si usted ve allá en Primera de Reyes, capítulo 16, donde habla de esta mujer Jezabel, es la que obligaba a los hijos de Dios a idolatrar. Si usted los ve allá cuando el profeta Elías ve el altar derribado y les dice, ¿por qué claudican en dos pensamientos? O sea, decídanse si van a servir a Dios o van a servir a Baal. ¿Por qué? Porque ya había mezclado Jezabel, ya había metido sus falsos profetas. Muchos dicen que eran 450 profetas, pero eran 750 profetas los que tenía Jezabel comiendo a su mesa, y eran los que ejercían en aquel entonces, porque los verdaderos profetas los tenía un hombre, no recuerdo cómo se llamaba, pero los tenía escondidos en cuevas, dándoles nada más pan y agua. De 50 en 50 los tenía escondidos, porque aquella mujer Jezabel, que hoy en día es el Imperio Romano o la Iglesia Católica, que es la que gobierna el mundo y todas las autoridades, entonces era lo que hacía Jezabel. Si usted recuerda, o usted ha leído su historia, cuando aquel rey Acab, que se le antojó la casa del vecino, porque pues tenía una vista muy bonita desde su ventana, pero pues, lo que miraba era la casa del vecino. Y entonces de Jezreel, y dijo, yo quiero la casa de Abdías, yo la quiero. Y entonces, y no me la quiere vender. Y dijo Jezabel, ¿cómo que no, mi señor? Yo voy a hacer que se la dé. Y manda matar a este hombre. Por eso Dios dice, voy a vengar la sangre de Jezreel. Entonces, y levanta juicio contra Jezabel. ¿Por qué? Porque mata a este hombre levantando falsos testimonios,
y le da muerte y luego le dice, tome la propiedad, mi rey, ya es de usted. Fíjese quién gobernaba. Gobernaba esa mujer y dice la palabra de Dios que Acab le hacía caso a esta mujer y lo tenía así todo perturbado, todo confundido. Y esto es lo que hace la Babel o la Babilonia, que se refiere a la Iglesia Católica, que si usted ve los siguientes capítulos de Apocalipsis, dice, ha caído la gran Babilonia, aquella que hacía fornicar, aquella que derramó la sangre de los profetas de nuestro Dios y los siervos de nuestro Dios. Entonces se dice que esta es la católica, la que entró a querer ejercer la iglesia cristiana. Déjenme les leo comentarios porque ya es tarde. Dice aquí nuestra hermana Sara, dice Ludi, yo digo que como ya éramos predestinados, sí, exacto, Dios permitió eso para que nos apartáramos de la idolatría, sí, pues hacíamos ese comentario muy cierto, estamos de acuerdo. Dice nuestra hermana Sara, a mí me ponían a limpiar los cuadros y le decía a mi mamá que no, que yo no creía en eso. Y también creo que Dios me había apartado, pero yo no lo entendía así, hermana, nosotros también creemos eso, que Dios nos había apartado y no lo creíamos. Dice Perla, mi cuñada, dice, sí somos escogidos, y porque yo oraba solo a Jesús, aunque mi mamá me dijera que le pidiera a la Virgen de Guadalupe, para mí solo era Jesús a quien yo me oraba siempre, y no me gustaban las imágenes tampoco, sí, cuñis, y de hecho te pusieron Guadalupe en honor a esa Virgen. Te pusieron Guadalupe, pero mira, bien dice la palabra de Dios que éramos predestinados, éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque mi cuñada Perla era catequista, mis amados. Ella era catequista, pero dice que ella siempre les enseñaba a los niños que le pidieran a Jesús. En lugar de decirle que le pidieran a la Virgen, ella les decía, pídanle a Jesús, oren a Jesús. Entonces, pues gloria a Dios, vea que conoció a mi hermano y que ella pudo tener una plática. Recuerdo que ella me testificó que ella tuvo una plática con el sacerdote cuando empezó a andar con mi hermano y le dijo al sacerdote, deme citas porque mi hermano es cristiano y me habla, mi novio es cristiano y me habla muchas cosas de la Biblia y yo no le sé contestar, deme citas para poderle contestar. Y dice que el sacerdote le dijo, lee la Biblia, lee la Biblia porque de lo que te dice es cierto. Entonces, no le pudo dar citas para poder contradecir lo que mi hermano en aquel entonces le decía a Perla cuando eran novios. Así pues, gracias Señor, ¿verdad? Que Perla pudo venir al conocimiento de nuestro Dios y puede estar aquí entre nosotros. Somos predestinados, yo pienso que sí, somos predestinados. Dice, amén, así lo pienso yo, Ludi, bendiciones. Sí, claro que sí, somos predestinados. Sí, dice, así es, Sara, cuando hemos sido predestinados, está ese temor en nosotros para no volver atrás y no hacer lo que Dios no le agrada. Es muy cierto. Yo creo que sí éramos predestinados y por eso no nos gustaban esas imágenes y nos daba miedo, nos daba miedo eso. Entonces, eso es lo que sucedió en esto y se está refiriendo a esta Jezabel, que es la iglesia católica, y dice, pero tienes ahí que la toleras, y tolerar era, hermanos, que hacían alianza, para que me entiendan, porque ahora no, ahora tolerar es de que si usted no está de acuerdo con el género de alguien, que se diga que es y no es, y ya, nosotros somos racistas y nos condenan. Ahora ya no nos dejan eso, ¿verdad? Lo que aquí era de tolerar era que hacían alianza, pero ahora le cambiaron el significado y es que si yo no estoy de acuerdo con aquellos que se dicen que son, pero que no son, entonces ya, yo soy racista y yo estoy juzgando y ya hay algo que condena. Entonces, pero eso no es la palabra tolerancia, al significado que le dan hoy en día a lo que Dios les está aquí reclamando a esta iglesia. Dice, tienes a esa mujer Jezabel, o sea, dejas que el catolicismo esté mezclado. ¿Qué viene siendo, hermanos? Lo que hemos escuchado mucho allí en YouTube, viene siendo la iglesia que abrió aquí Jesús Adrián Romero, que está mezclada con el catolicismo, que festejan el Halloween y dicen que nada más lo santifican, pero que no tiene nada de malo, que usan el Halloween para evangelizar.
y eso lo usan los brujos, hermanos. Esa fiesta de la cosecha es de los brujos. Las brujas son las que celebran la fiesta de las cosechas del Halloween, que viene siendo nuestra reforma el 31 de octubre, fíjese, y prefieren celebrar la cosecha a celebrar que fue la primera vez que se imprimió la Biblia cristiana. Entonces, para nosotros, entonces hay mucha mezcla y Jesús Adrián Romera le preguntaron, ¿tus canciones son cristianas? Vea todas esas entrevistas están allí en YouTube. Dicen, ¿tus canciones son cristianas? Dice, no, mis canciones llevan un mensaje positivo. Así es lo que dice, no son religiosas, llevan un mensaje positivo. No sé si ya quitaron esos videos, pero allí estaban. Entonces también de eso de que empezó a celebrar todas las tradiciones de la Iglesia católica. Igual a Marcos Witt le pregunta cuando está en la mesa con varios sacerdotes católicos y le dicen, ¿tú crees en la Virgen María? Y dice, sí creo en ella y sí la adoramos, o sea, sí la veneramos, y no es cierto. Entonces, eso es de lo que estaba hablando aquí, de cómo se mezcló el catolicismo con la iglesia cristiana, y ya es tarde, mis hermanos. Hasta aquí le voy a dejar porque ya dice, la conclusión, dice, parece ser la siguiente. Exteriormente, dice, la iglesia de Tiatira era una fuente infloreciente, abundante en energía y mostraba ser generosa, pero faltaba algo especial, y aquí está la advertencia. Una iglesia abarrotada de miembros, fíjese bien, llena de actividades, no es necesariamente una iglesia real. Puede que sea un club cristiano de mucho éxito en vez de una verdadera congregación. Y eso yo lo he dicho también yo muchas veces. Muchas veces la iglesia cristiana es un club cristiano, un club donde usted va y desayuna, donde usted va y conversa y todo, y luego le dan mensajes de prosperidad, de cómo hacer negocios, de cómo ser emprendedores, y le llenan su ego, que usted puede conquistar naciones, que usted puede hacer esto, que usted puede hacer aquello, y muchas iglesias se han convertido en un club cristiano grandísimas, como dice aquí, iglesia, porque esta iglesia era una iglesia que trabajaba mucho, era una iglesia muy llena, muy grande, de muchos miembros, pero era un club cristiano, era un club donde nomás iban todo un concierto en cuestión de la alabanza, todo un buen mensaje motivacional y listo, vámonos. Entonces, eso es lo que hoy en día está sucediendo en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya viene desde años atrás y que hoy está agarrando fuerza. Por eso hay mucha apostasía dentro de la iglesia cristiana. Así que hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, a esta iglesia de Tiatira. Así que vamos a orar para que Dios nos siga ayudando. Dice aquí nuestro hermano Librado Samarripa, dice, ahora soy evangelista de Jesucristo. Gloria a Dios, mi hermano, y siga adelante. Y predico en las calles. Qué bonito ministerio, mi hermano. Lo felicito mucho. Oro por todas esas personas que andan así en las calles predicando, que andan en los camiones, que están en los mercados, en las tiendas comerciales afuera. Oro y les aplaudo ese valor, mi hermano, que tienen para pararse e ir allá afuera y predicar el evangelio, porque se reciben mucha ignorancia, a veces muchas agresiones, la gente no los toma en cuenta, pero yo oro por ustedes para que Dios les siga dando palabra y siga predicando el evangelio. Uno lo hacemos desde adentro, otros lo hacen allá afuera, pero todos servimos a un mismo Dios. Somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Dios lo bendiga, mi hermano Samarripa, grandemente. Dios le siga dando palabra, y como dijo el apóstol Pablo, oren por mí, para que yo siga predicando la palabra con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Para que yo siga predicando la palabra con valor, con valentía. Y por eso oro por usted, mi hermano, para que Dios le siga dando ese valor y esa palabra fresca para que usted predique. Muy bonita labor, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Muy bien. Gloria a Dios por ello. Muy bien, pues aquí ya terminamos. Ahí está nuestra hermana diciendo que somos predestinados, y yo pienso que sí éramos predestinados por dos. Muy bien, mi hermana.
Qué bueno que oren por nuestro hermano Librado Samarripa y los que estamos aquí en el grupo. Oremos por él para que Dios lo siga ayudando y lo fortalezca y envíe sus ángeles alrededor de él y lo cubra con su sangre preciosa, y que esa palabra vaya con poder hacia donde haga para lo que es enviada, llegar a las almas y traerlas a los pies de Cristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios les bendiga y les guarde y que podamos seguir adelante predicando la palabra de nuestro Dios. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a que no caigamos en este lazo del enemigo, que como no pudo por fuera, no pudo forzar, dándole muerte a tanto cristiano, pero aún así no pudieron terminar con la iglesia cristiana. Lo que hizo la estrategia del enemigo fue introducirse dentro de la iglesia cristiana, como lo hizo la doctrina de Balaam, que enseñó a que los cristianos se casaran con paganos y de esa manera corromper el cristianismo y de esa manera sacar a muchos de la iglesia cristiana, del cuerpo de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guardes, Señor, de esta estrategia que el enemigo ha introducido dentro del cuerpo de Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos en la fe, ayúdanos a tener paciencia para esperarte hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Reprendemos toda doctrina del diablo, reprendemos todo aquello, mi Dios, que quiere introducirse en nuestras vidas y que quiera corromper nuestra creencia en ti, nuestra fe en ti. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y te damos gracias, mi Dios. Y en esta hora, mi Dios, te pedimos por nuestro hermano Librado Samarripa, mi Dios, que tú lo bendigas grandemente, que tú le sigas dando palabra, mi Dios, para evangelizar a todo aquel. Qué bonita labor, mi Dios, salir por las calles a predicar. Se necesita de mucho valor para hacer ello y te doy gracias por ese valor y esa fortaleza que le das a mi hermano, y solamente a él y por todos aquellos, mi Dios, por todos aquellos que salen a predicar tu palabra por las calles, que se suben a los camiones a predicar, que andan en los mercados o en los centros comerciales predicando tu palabra, entregando un folleto. Los bendecimos, mi Dios, los cubrimos con tu preciosa sangre. Envía tus ángeles a que acampen alrededor de ellos, y Padre, su premio y su galardón será grande por cada alma que ellos hayan traído a los pies de Jesucristo y que hayan permanecido en ti. Bendecimos la vida de nuestro hermano y te damos gracias y bendecimos este hermoso ministerio. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, que si ellos han planeado hacer algo en este día, Señor, que tú les des la gracia y la sabiduría para que ellos puedan, Señor mío, hacer todo lo que han planeado y puedan terminar con bien. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus trabajos, bendecimos, Señor, sus economías, Padre, que ellos tienen. Señor mío, bendecimos su entrar y su salir a sus trabajos. Guarda a sus hijos, a sus esposas que se quedan en casa mientras nuestros hermanos o nuestras hermanas salen a trabajar. Envía tus ángeles, Señor, ahí alrededor de sus hogares para que guarden con bien a sus familias mientras ellos regresan a casa, Padre. Si alguien necesita sanidad, Padre mío, enviamos palabra de sanidad, que crean, mi Dios, que tú los puedes sanar, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios que perdona, que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios, mi Dios, que aún sigue haciendo milagros, Padre, que crean en el nombre de Jesús, que tú puedes restaurar riñones, que tú puedes limpiar pulmones, que tú puedes, Señor, restaurar todo aquello que para nosotros es imposible. Aún un corazón tú lo puedes poner nuevo, si creemos, Señor, que tú lo puedes hacer. Padre mío, aquel que está enfermo necesita un milagro y no puede creer, Señor, te pedimos que tú le des fe para creer, que tú como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad, que puedan creer, mi Dios amado, y que se puedan levantar de esa cama en fe y puedan, Señor, sacudirse toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, ayúdanos a creer
que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que tú sigues haciendo milagros y tú sigues levantando a todo aquel de la cama de la enfermedad. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense mucho, que tengan un hermoso inicio de semana. Si usted nos encontró por YouTube, bueno, búsquenos en Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Y si nos encontró por Facebook, bueno, le invitamos a que nos busque en YouTube. Si usted quiere encontrar o volver a escuchar alguna predicación o alguna enseñanza, pues búsquenos allí en YouTube con el nombre de CC El Buen Pastor. Cuídense mucho, les amo mucho, les mando un fuerte abrazo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre sobre sus vidas. Dios les bendiga, mis hermanos.